Hola, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros un día más, un domingo especial, espectacular. Hoy comienza en Puerto Rico y en muchas naciones lo que se conoce como la Semana Santa, lo cual hoy se convertiría en lo que mucha gente llama el Domingo de Ramos. Y quería hablarte sobre el rey que llegó diferente. ¿Y por qué llegó diferente? Lo vamos a ver ahora. Vamos a utilizar la lectura que está en Mateo 21 del 1 al 11 y dice: cuando se acercó a Jerusalén y vinieron de Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a una asna, una burra, y a un pollino, un burrito pequeño, pequeño, que está con ella, desatadla y tráemela, y si alguien le pregunta, le van a decir que el Señor la necesita y que luego la devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que se había dicho: decid a la hija de Sidón, he aquí el rey viene a ti manso y sentado en una asna, y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como dijo Jesús. Como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino y lo pusieron cerca. Le pusieron sobre él mantas y él se sentó encima. Y a la mitad, y a la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, no de las palmas, sino de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante de él y detrás de él aclamaban y decían: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es? Y la gente decía: eres Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios, gracias por la palabra, Padre de lo alto. Tú eres maravilloso, eres glorioso, y a ti te damos gloria y honra, porque tú eres excelso, tú eres nuestro Dios y no hay otro como tú. Te pedimos que tú obres conforme a tu perfecta voluntad en nuestras vidas y que llenes a este pueblo de tu bondad y de tu misericordia. Amén. Jesús no llega como mucha gente lo esperaba. Él llega siempre como tú lo necesitas. Tal vez te sorprenda porque tú lo estás esperando de una manera y Él llega de improviso con otra alternativa, con una manera diferente, pero siempre como tú lo necesitas. Jesús te llena de expectativas. El pueblo esperaba a un Moisés que fuera político, a un Mesías que fuera político, que los liberara de Roma, que hiciera otro tipo de cosas, que los librara del abuso que tenía Roma contra ellos, que fuera un libertador. Pero Jesús entró de una manera inesperada, montando en un burrito, un pollino. No entró con poder, podía hacerlo. No entró con riqueza, podía hacerlo. Sino que entró con humildad, sabiendo que su camino iba directamente a la cruz para darte salvación a ti y a mí. Fue una decisión. Tenía que cumplirse una profecía que estaba en Isaías, que decía que él iba a llegar montado en un pollino, en un burrito. Y la gente puede tener 1000 expectativas de tu vida, pero solamente Dios sabe cuál es tu destino final. Es como cuando tú esperas que una puerta grande se abra, pero Dios te responde con una puerta pequeña, con una oportunidad pequeñita, y tú te desanimas, prefieres negar que hay un milagro. Pero detrás de esa puerta pequeñita, ahí está un milagro disfrazado esperándote. Estoy esperando que se abra la puerta grande, y muchos de nosotros desperdiciamos o desaprovechamos la oportunidad de entrar por esa puerta pequeña, donde nos espera un milagro a la vuelta de la esquina. Así es nuestro Dios. Dios siempre te va a sorprender. El verso 5, perdón. Dice, decía a la hija de Sidón, he
viene manso, tu rey viene manso y sentado sobre un pollino, sobre un burrito. Era una profecía, pero la gente no entró en la profecía. Ellos esperaban un salvador guerrero, un luchador que fuera a batallar contra la gente de Roma. Y sí vino un salvador, sí vino un luchador, pero de un aspecto diferente. No vino en un caballo de guerra, no vino con un ejército, vino lleno de paz. Y así mismo entra Cristo a tu vida, lleno de paz. Tú lo estás esperando que te saque ahí de esa ansiedad, de esa depresión, de esto, de lo otro. Y Él viene y te da paz, te sorprende. Porque cuando tú lo estás esperando con una cosa, Jesús llega, pero llega con otra, diferente. Y el reino de Dios no se impone, y esto es un principio bíblico. Yo quiero que tú lo entiendas, que el reino de Dios no se impone, se revela. Dios te va a revelar lo que Él quiere hacer en tu vida. De la manera en que tú menos te lo esperas, Él va a venir. Puede venir en un sueño, puede venir en una palabra, puede venir en una canción, puede venir de diferentes maneras. Y Dios se te va a revelar. A mí Dios se me reveló en segunda ocasión, en una cama de hospital, luego de 3 días vomitando sangre. Y se me reveló: tengo algo contigo. Tengo algo para ti. Yo quiero que me sirvas. Y la gente a veces es cruel. Porque mira el verso 8 y 9. Dicen que de momento empezó la gente a gritar: Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Hijo de David, el Salvador, esto, lo otro. Y horas después 2 días después estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y así pasa con la gente que está a tu alrededor. Hay gente que se ríen contigo, que te abrazan, te quieren. Y de momento, cuando tú le das el primer no, te empiezan a desestimar. Se olvidaron de todo lo siguientes en el transcurso del camino. Todo, como pasó con esta gente, se olvidaron de todos los milagros que Jesús hizo. Alimentó 5,000, después alimentó 4,000. Hizo sanidades, hizo prodigios. Pero la gente se olvidó. Hizo liberación. Y la gente se olvidó, y así pasa contigo cada día. Tú le dices que sí a mucha gente, en muchas ocasiones, y de momento el día que dices que no, ya empiezan a desacreditarte. Y se olvidaron. Pasó con Cristo. Y este principio quiero que tú lo anotes. Lo puse anoche en mis redes sociales. Por favor, anótalo en la tabla de tu corazón. No todos los que celebran tu temporada permanecen en tu proceso. Mucha gente va a celebrar la palabra que recibiste, va a celebrar tu temporada, comenzaste una nueva temporada, pero cuando empiezas el proceso te abandonan. Pedro lo hizo, negó 3 veces a Jesús, y muchos de los apóstoles también cogieron la huichilandia, como decimos en Puerto Rico, dejaron a Jesús solo. No basas tu fe en tus emociones, ni en la aprobación de nadie. Un ejemplo de eso es: no tomes decisiones cuando tienes coraje. Y otro sería: no vayas al supermercado cuando tienes hambre. Porque cuando tienes hambre, y a mí me ha pasado, llego al carro de cosas que a veces ni las he podido usar en aquel momento. Eso pasa. A veces tomamos decisiones en momentos que no debemos tomarlas. Buscando la aprobación de la gente, o buscando el favor de la gente que realmente ni siquiera le importamos, que están con nosotros por algo. Como mucha gente siguió a Jesús, estaban por el pan y los peces, pero no estaban porque Él fuera el Salvador. Y eso te pasa a ti, me pasa a mí. Mucha gente está contigo en el momento de tu mejor temporada, pero al llegar la crisis, a oír gripín. Aleluya. Un propósito claro está en el verso 11 de esto que leímos, y que la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús sabía hacia dónde iba. Jesús sabía hacia dónde iba. A veces tú y yo no sabemos hacia dónde vamos. Mira, cuando yo me gradué de 4º año, quise estudiar leyes.
Y comenzando la carrera, empecé a visitar tribunales y a leer decisiones de los tribunales y a ver algunos abogados. Me fascinaba eso, me fascina, el arte de litigar a mí me encanta. Pero vi en el transcurso del proceso que no era para mí, era algo medio turbio y a mí no me gustó. Ese era el deseo de mi papá, que fuera abogado. El deseo de mi mamá era que fuera contable como su padrastro. Y comencé, y tengo un asociado en gerencia de contabilidad que después me ayudó en muchas áreas de mi vida a establecer mi propio negocio. Y comencé siendo el manejador de artistas y haciendo espectáculos, era productor. Y me fue bien, no puedo decir que me fue mal. Me fue muy bien, pero me alejé de Dios. Hoy por hoy, luego que Dios se me revela y me llama al pastorado, tengo una maestría en psicología bíblica y en consejería pastoral. Y no lo digo para vanagloria, lo digo porque Dios siempre tiene un propósito donde menos tú te lo esperas. Jamás pensé yo que en los 2000 yo fuera a servirle al Señor. Hace 26 años atrás yo no esperaba servir al Señor, yo tenía 36 años. Tenía 36 años y tenía fama, viajaba con los artistas, hacía 20,000 cosas. Pero Dios me sacó de ahí. No te pierdas de enfoque por lo que otros puedan esperar de ti. Tú procura nunca fallarle a Dios, porque Dios tiene palabras de bien y no de mal para que alcances el fin que esperas. Es número uno. El Señor siempre te va a arropar, como decía la canción que estábamos escuchando ahorita. Te va a arropar con sus alas de abrigo, te va a esconder bajo la sombra de sus alas. Siempre te va a ayudar con la de su justicia, te va a levantar, te va a prosperar. No temas fallarle a la gente, teme fallarte a ti, fallarle a Dios. Hoy es una semana en la cual debemos pensar en muchas cosas. Y una es no solamente relacionar a Jesús solo en los momentos buenos, o reconocerlo solamente en los momentos buenos. Porque ¿sabes qué? Elías, y esto lo oí hace poco, yo he leído la historia como 100,230 veces. Pero el domingo pasado estaba visitando a un hermano, luego que vine al culto, fui a visitar una iglesia y estaba una autora que a mi esposa le fascina. Y ella decía, entre las cosas que decía, mira, Elías, cuando entró a la cueva, había visto a Jesús en el trueno, había visto a Jesús en el viento y lo había visto en el terremoto, pero nunca lo había experimentado en el silbido apacible. Yo no sé tú, ¿cuántas veces has visto a Dios? ¿O cuántas veces has sentido a Dios? Pero aún en medio de la tormenta, de los truenos y centellas, Él está. En el viento que viene a traer malas noticias, Él está. En el terremoto que te sacude cuando llega una enfermedad, o llega una condición, o llega un desempleo o un divorcio, Él está. Pero tienes que empezar a verlo en la quietud, en la calma, en el silbido apacible. Hoy Domingo de Ramos no es solo para celebrar a Jesús. Es momento de tomar decisiones, de caminar con Él, aun cuando el camino sea difícil, aun cuando el camino sea escabroso, incluso cuando estás cansado, cuando tienes dolor, cuando hay sacrificio. Hoy yo te invito a que tomes una decisión de seguir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es la mejor alternativa que puedes tomar. Yo te puedo asegurar que he estado en los dos lados, fuera de Cristo y en Cristo, que estos 26 años que llevo en el Evangelio por segunda ocasión, no me puedo arrepentir de nada. El mejor día que haya pasado fuera de Dios no se compara con el peor día que haya pasado aquí. Yo te invito a que rindas tu corazón completamente a Dios, porque Él quiere trabajar contigo. Tengo unas frases que son claves y me gustaría que las anotaras. Y es que Dios no siempre llega como tú lo esperas, pero siempre llega como tú lo necesitas. A veces te llega como un viejito a darte un consejo. A mí me encanta hablar con la gente en el pueblo. Cuando voy al pueblo me disfruto y mi esposa me pregunta por qué me tardo tanto. Y es que yo
No es que sea alcalde, pero sí saludo a todo el mundo, y me pongo a hablar con gente. Y a veces me paro en la plaza a hablar con los viejitos y hablar con ellos. Ellos tienen muchas palabras buenas. Hay gente que no, que trae poca vergüenza, pero hay otros que traen consejos buenos, consejos sanos. Otro consejo que te quiero dar, otra frase clave, es que la misma gente que hoy te aplaude, mañana te van a ignorar. No lo tomes a pecho. Da gracias por el día de hoy porque te alaban, y da gracias por el día de mañana porque te ignoran. Que de ellos se olvidaron de todos los sí, de todas las veces que le diste de comer. Amén. Pero Dios nunca se olvidó de ti. Y otro consejo que te quiero dar, otra frase del día, es que el propósito es más grande que la opinión de la gente. Así que, ríndete al Señor. Entrégale tu vida a Él. No mires atrás. Atrás no hay nada que ver. De atrás vienes. Y ahora lo que te espera es ir de gloria en gloria, de victoria en victoria en el nombre de Cristo. Y comenzamos esta semana entregándole el corazón, entregándole toda nuestra vida al Señor y poniendo nuestra familia en sus manos y esperando que Él nos llene de su gloria y de su misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero. Durante la semana vamos a tener algunos segmentos de palabras de aliento. El viernes tenemos el culto de Viernes Santo y domingo de resurrección también vamos a estar aquí. Bendiciones para todos, buen fin de semana, buen inicio de semana.